Bien, buenos días, estimados. Vamos a dar inicio a la clase número 4 de su curso de bases de datos 1. El día de hoy los temas que vamos a estar viendo son lo que ven en pantalla, las funciones de agrupamiento, las principales funciones de agrupamiento que se utilizan en SQL, que son count, sum, average, min y max. Vamos a estar viendo también los operadores importantes para realizar nuestras queries o consultas, el operador like y el operador between. Esos van a ser los temas nuevos que vamos a ver. Vamos a explicarlos también con el MySQL funcionando ya directamente. También vamos a explicar, digamos, las actividades de la semana y inclusive su proyecto final que también se le va a asignar desde el día de hoy para que puedan iniciar a realizar su proyecto. Bien, iniciemos entonces con los temas para la clase de hoy. Seguimos con la manipulación de datos. Como les comentaba, digamos, de aquí hasta el final del curso ya manipulación de datos es lo que nosotros vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver entonces lo que son las funciones de agrupamiento, que en realidad son operaciones que realiza el SQL para agrupar información o buscar información en base a lo que ustedes estén solicitando con respecto a las diferentes funciones y diferentes agrupamientos que hagan con sus campos. Bien, vamos a la primera función de agrupamiento. Vamos a buscar la función min, que lo que hace es devolver el valor mínimo de un campo que nosotros especifiquemos. ¿Sí? Eso quiere decir que yo puedo buscar el mínimo valor de un dato que yo quiera o de un campo que yo quiera en una tabla. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos. Bien, digamos que tenemos esta tabla, que es una tabla de empleados. ¿Sí? Y tenemos entonces un ejemplo de la función min. Bien. En este caso, la función min se coloca al lado del select. Ustedes ubican al select, colocan la función de agrupamiento. En este caso vamos a poner min. Entre paréntesis van a poner una edad, disculpen, un campo de la tabla que ustedes quieren buscar el mínimo. En este caso, yo estoy utilizando la columna de edad. Eso quiere decir que voy a buscar, o quiero buscar la edad menor de mi tabla de empleados, ¿sí? La menor edad de mi tabla de empleados. ¿Sí? En este caso, como la tabla es pequeña, tiene 10 registros, visualmente yo puedo encontrar de que el menor va a ser 19, ¿verdad? Es la menor edad. Entonces, ese es el dato que me va a traer la función min. Bien, y como existe la función min, también va a existir la función max, que lo que hace es exactamente lo contrario. Devuelve el valor máximo del campo que nosotros le especifiquemos. Ejemplo, si voy a buscar la mayor edad o la edad más grande de mi tabla de empleados, yo tendría que colocar select max y entre paréntesis el campo donde quiero que haga la búsqueda del mayor valor. ¿Sí? Luego el from y luego la tabla de donde va a hacer la búsqueda. Bien. Entonces, si quiero buscar el mayor valor, digamos que voy a hacer una visualmente aquí, y aquí veo una persona que tiene 44 y parece ser la mayor. Bien. Entonces, eso es lo que va a hacer nuestra función de agrupamiento min y max. Va a buscar el menor valor del campo que nosotros indiquemos y el max va a buscar el mayor valor del campo que especifiquemos. Cuando las funciones de agrupamiento se utilizan solas, o sea, al lado del select, directamente la función de agrupamiento, el valor que devuelve solo es 1, es único, ¿sí? Aunque existan 10 registros en nuestra tabla, él solo va a traer un solo valor, precisamente porque va a hacer la operación matemática o la búsqueda y te va a traer solamente el valor que estás indicando como mínimo o como máximo. Bien, veamos cuál es el resultado en esta operación de esta tabla de ejemplo. Bien, nuestro resultado sería un valor que sería el número 19 y para el max el valor sería 44, tal como lo vimos porque visualmente se puede buscar en la tabla porque es una tabla bastante pequeña. Sin embargo, sabemos que podemos tener una tabla con 200, 300, 500 registros y
Ya no sería tan fácil para nosotros visualmente buscar el mayor o el menor, pero con la instrucción select que vemos a continuación, nosotros podemos encontrar ese menor valor o ese mayor valor de nuestra base. ¿Sí? Con esta misma función yo podría hacer un ejemplo de, bueno, quiero buscar cuál es mi cliente más antiguo o que tiene más edad. Yo entonces busco y me dice, bueno, 64, 74, lo que sea el cliente de mayor edad. Y también quiero buscar el cliente que tenga la menor edad y me saldrá un 18, 19, indistintamente de que la tabla pueda tener 1000 registros. Siempre me va a buscar y me va a traer entonces un solo valor. Bien, si por coincidencia dentro de mi listado de empleados o de clientes hay 200 registros y hay 2 personas que tienen 19 y ese es el menor, me lo va a traer una sola vez, porque él lo que está buscando es cuál es el menor. No importa cuántos registros tengan 19. Él va a decir, hey, tu menor edad es 19 y tu mayor edad es 44, ¿sí? No necesariamente porque encontró uno, puede haber encontrado 7, pero igual sigue siendo el mayor, ¿sí? Bien, pregunta con la función de agrupamiento de max y min. ¿Consultas? No, profe, todo claro. Bien, vamos entonces con las otras funciones de agrupamiento. Bien, las que vienen son funciones de agrupamiento que se utilizan bastante más que las anteriores, que el max y el min, porque suelen utilizarse mucho en la generación de reportes, en la generación de vistas, en la generación de informes que se le entregan a la gerencia, a la alta gerencia, porque van aliadas con, digamos, ya sumatorias, ya con averajes, ya con conteos, que me pueden entonces dar algunos datos para tomar decisiones. Sí, entonces son funciones más utilizadas que las anteriores. Bien, vamos a verlas así rápidamente y después explicamos los ejemplos. Tenemos la función count. La primera es la función count, que lo que hace es devolver el total de filas seleccionadas en la consulta, ¿sí? Si yo pongo la función count, lo que va a hacer es a contar cuántos registros. Oigan bien, él lo que cuenta son la cantidad de filas o registros que me va a devolver mi consulta, ¿sí? Cuenta la cantidad de filas o registros de mi consulta, ¿sí? Si yo hago un select y le coloco la función count a una tabla completa, le pongo el from empleados o from clientes, me va a traer cuántas filas tiene esa tabla o cuántos registros tiene esa tabla, ¿sí? Si le ubico la condición where, entonces dependiendo de la condición que le coloque, ya me va a traer entonces la cantidad de registros que devuelve esa condición, ¿sí? Entonces, con lo que hace es conteo de registros que me va a generar la consulta, ¿sí? Bien, la otra función es la función sum, que en la función sum hay que colocar al lado el nombre del campo que quiero sumar, ¿sí? Obviamente esta función se aplica solamente para campos numéricos, donde van a buscar la sumatoria de todos los datos que estén en ese campo, ¿sí? Sumatoria, la función sum. Y la última, la función AVG, que es el acrónimo de average o promedio en español, me da entonces el valor promedio de un campo que nosotros especifiquemos, ¿sí? Entonces, estas tres funciones son conteo, sumatoria y promedio. Conteo, sumatoria y promedio. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, ahora igual la tabla de empleados es la que vamos a utilizar de ejemplo, solamente que ahora tenemos datos adicionales de lo que teníamos en el ejemplo anterior. Bien, si yo quiero contar cuántos registros o cuántas filas tiene mi tabla de empleados, entonces mi mejor opción es utilizar la función count. Coloco select, porque quiero hacer una consulta, la función count, y entre paréntesis coloco asterisco, ¿sí? Esta es la manera usual de utilizar el count, colocarle un asterisco. ¿Por qué?
Porque aquí también se podría colocar dentro del paréntesis cualquiera de los campos de la tabla. Sin embargo, como él lo que va a hacer es a contar la cantidad de registros, no importa si los cuenta en esta columna, contar, no sumar, ojo, o si los cuenta en esta columna, o si les cuenta en esta columna, el conteo va a ser el mismo. O sea, si aquí, por lo menos en esta tabla, siempre van a haber 10. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un count y le coloco entre paréntesis edad, él va a traer 10. Si yo coloco un count y entre paréntesis pongo cédula, él va a traer 10. ¿Sí? O sea, no importa ahora mismo el campo que yo le ubique aquí. ¿Sí? Por eso, en el count, por lo regular, lo que se coloca es asterisco. ¿Sí? Para evitar tratar de poner un campo, porque en realidad el resultado es igual, porque él, como les dije, él va a hacer el conteo de la cantidad de filas que hay, ¿sí? Entonces, suele utilizarse count, o sea, por lo regular uno siempre va a utilizar el count con el asterisco. Bien, entonces esto me va a dar entonces el valor de 10. Vamos a ver si me da el resultado acá. Aquí está. Porque me cuenta la cantidad de registros que tiene la tabla, ¿sí? Entonces, count es un conteo. En este caso, la tabla es pequeña, pero la tabla podría tener 25,000 y obviamente allí hago un select count para saber la cantidad de registro que tiene mi tabla de clientes, ¿sí? O mi tabla de empleados, o cualquier tabla que quiera hacer la sumatoria. No la sumatoria, el conteo, ¿sí? Bien, vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, entonces, es la sumatoria. Y en este caso, aquí sí le debo de colocar el campo. ¿Por qué? Porque aquí sí va a utilizar los datos que están dentro para hacer una sumatoria. En este caso, yo utilicé el campo salario y me va a sumar todos estos montos que están aquí. Y ese es el resultado que me va a decir. En realidad es una sumatoria. ¿Sí? Por eso tuve que especificarle salario. Sum, entre paréntesis, salario, me va a dar el total de los salarios de la empresa. ¿Sí? Digamos, ese es el total de salario de la empresa porque suma todos los salarios. En este caso y en este ejemplo, la sumatoria son 9,955. Digamos que ese es el total de mi planilla. Si esta fuera una compañía, yo tuviera 10 empleados que les pago ese salario, entonces son 9,955 que yo tengo que tener para poder pagar mi salario del mes o los salarios de todos mis empleados en el mes. Bien, entonces esa es la sumatoria de los salarios. Como les dije, el campo que va aquí, evidentemente, tiene que ser numérico. Digamos, en esta situación yo pudiera poner edad o salario. Y edad, bueno, lo que me daría es sumar las edades y eso en realidad no tiene un fin práctico. Yo para qué voy a sumar las edades de todos mis empleados, no tendría mucho sentido. Entonces lo que tiene más sentido es hacer una sumatoria del salario para conocer cuánto es lo que yo tengo que tener en banco a final de mes para pagar mi planilla de la empresa. Bien, sum entonces sumatoria. Y el último, el tercero de esta diapositiva es average o promedio. También aquí hay que colocar el nombre de un campo, ¿sí? Y tiene que ser un campo numérico. Vamos a utilizar el mismo. En este caso vamos a utilizar el average de salario. Lo que significa es que él quiere buscar el averaje o promedio de los salarios, ¿sí? Entonces, el resultado ahí también sería 1, como todas las funciones cuando se utilizan así solas. Y en este caso, mi respuesta sería 995,10. ¿Sí? Evidentemente, ya nosotros podríamos saber ese resultado porque el averaje o el promedio, ¿qué es? El promedio es la sumatoria de todos los salarios entre la cantidad de empleados que sean, ¿no? Entonces, aquí ya teníamos la respuesta de la operación. 9,955 entre 10 es 995,50. Eso es el promedio, ¿sí? El promedio no significa que eso es lo que le voy a pagar a cada empleado, porque como ven los salarios, cada uno tiene un salario diferente, pero es un promedio de lo que le pagaría a cada empleado. Por promedio, obviamente esto no es exacto. Bien, entonces esas serían mis 3 funciones
que se utilizan muchísimo cuando uno va a entregar informes, a entregar data a la alta gerencia o a crear algún reporte en especial para presentar resultados de lo que están en la información que está en nuestras tablas. Bien, preguntas sobre la función consum y average que estamos viendo en el ejemplo. Preguntas. Bien, no hay preguntas. Vamos a ir al SQL. Antes de pasar a la siguiente explicación, vamos al MySQL a hacer algunas prácticas directamente ya con la base de datos para que vean entonces el funcionamiento de las funciones de agrupamiento. Bien, déjenme compartir, que estoy compartiendo la siguiente pantalla. Bien. Bien, voy a usar mi base de la semana pasada, que es la base de empleados, y ella me va a ayudar entonces a hacer estas primeras revisiones. Tengo mi tabla de empleados con los diferentes registros. Entonces, si yo quiero ver entonces cuántos empleados tengo, bueno, en este caso, digamos, son pocos, así que tampoco este resultado ya lo sé, digamos, aquí yo veo que son 9, pero si fueran muchos más, me demoraría mucho más en encontrarlo. Así que con el count, yo puedo generar esto y él me dice entonces mi respuesta que son 9 empleados. Y ahí no hay mucho que hacer. Pero también lo que sí no sé a simple vista es cuánto es el salario total de todos estos empleados. ¿Sí? Entonces, para eso puedo hacer un zoom. Y me va a decir entonces que aquí mi total, déjame ver cómo va ganando esto, es de 11,000, ¿sí? 11,000 sería la sumatoria de los salarios de mi tabla de empleados, de esta tabla de empleados. ¿Sí? Vamos a darle un select asterisco para ver de nuevo a todos los registros. Ya sabemos que son 9. Y entonces aquí está la sumatoria de mis empleados. Bien, y por último, si quiero hacer un average, le pongo AVG, entre paréntesis, salario, from empleados. Y genero. Y dice entonces que el salario promedio de mi base ahora mismo son 1,222,22. Ese es entonces mi promedio, que sería 11,000 entre 9, ¿no? Porque el resultado del primero me dio aquí 9. Bien, y vamos a ver los primeros ejemplos que hicimos con las primeras funciones. Si yo quiero saber cuál es el mayor salario que yo pago a mi planilla, el mayor salario, entonces yo puedo colocar aquí max, entre paréntesis, salario. Eso lo que me va a dar es cuál es el mayor salario que yo pago o cuál es el monto que más pago a un empleado en especial. ¿Sí? A un empleado en especial. Bien, el salario más alto lo tiene alguien que gana 1,800. Fíjense que aquí no es que me va a decir que el nombre de la persona que gana 1,800. El max lo que me está diciendo es, te voy a traer el salario más alto de toda tu lista de salarios de la tabla de empleados. ¿Sí? Eso es lo que está trayendo. O sea, de esta lista me va a buscar el mayor. Bien. Y ahora, si quiero saber de esa lista, cuál es la persona, bueno, no cuál es la persona, sino cuál es el menor salario que pago a mis empleados. ¿Sí? 900, ¿sí? Entonces, 900 es el menor salario que pago en toda mi tabla. Vamos a ver, ¿sí? Es cierto. Efectivamente, casi todos ganan arriba de 1,000, a excepción de Claudia, que gana 900. Ese es el menor valor. ¿Sí? Entonces, las funciones de agrupamiento me hacen estas operaciones a diferentes campos que yo le pueda colocar y rápidamente me traen esos resultados. ¿Sí?
Ahora, esto no necesariamente, por lo menos el sum y el average, hablamos que sea numérico. El max y el min también puede incluir datos de fecha, ¿sí? Y también se utiliza. Ejemplo, si yo quiero saber cuál es la fecha de nacimiento de mi empleado más antiguo, entonces yo puedo decir, bueno, yo necesito la fecha de nacimiento la menor fecha de nacimiento, o sea, que me dé la más antigua, ¿verdad? O sea, ¿quién nació primero? Entonces yo pongo aquí, empleados, fecha NA, que es el nombre del campo, y ahí también me da ese resultado. Entonces, lo que me quiere decir aquí es que la persona de mayor edad nació en 1977. Ese es debería ser entonces mi empleado más antiguo, o sea, o de mayor edad, mejor dicho. Porque, si se dan cuenta, en la tabla de empleados no tengo ahora mismo edad. No tengo el campo de edad. Lo que tengo es el campo de fecha de nacimiento. Entonces, si no tengo edad, puedo usar la fecha también, ¿sí? Ahora, si quiero buscar también de cuándo nació el más joven de mis empleados, entonces le pongo max, ¿sí? Y dice que en el 2000. Entonces, tengo una persona que nació en 1977, tengo una persona que nació en el 2000. Y eso entonces es la persona aquí, Juan Carlos, es la persona más antigua o de mayor edad, y el que nació en el 2000, que es Claudia Rivas, nació en el 2000, es la persona más joven de toda la lista de empleados. Bien, entonces, el max y el min se pueden utilizar también para traer las fechas. Se utilizan con fechas y se utiliza con valores numéricos o enteros. También se utiliza mucho el max y el min. Bien, preguntas con las funciones de agrupamiento. Bien, no hay preguntas. Vamos a continuar. Bien, las funciones de agrupamiento que vimos hace un momento. Cuando quiero buscar el valor solo, así como vieron que cada vez que hacía el select me traía solo un valor, se utilizan como vimos hace un momento. Pero por lo regular, esas funciones de agrupamiento van unidos a otros campos, ¿sí? Para que me dé entonces información más relevante para mi toma de decisiones como gerente o como director de un centro de cómputo. Para eso, entonces, para que nos ayude esas funciones de agrupamiento, se utiliza la función groupBy, ¿sí? Porque, como vieron, se llama funciones de agrupamiento, pero solo vimos funciones, porque ellos van muy unidos, entonces, a agrupar información para poder utilizar de mejor manera esas funciones. Entonces, tendríamos que usar la cláusula groupBy dentro de nuestro select para poder traer información más relevante, ¿sí? El group by es un comando en SQL que se usa para agrupar filas que tienen los mismos valores. La cláusula group by unida a un select permite agrupar filas según las columnas que se le indiquen como parámetros. Y se suele utilizar en conjunto con las funciones de agrupación para obtener datos resumidos y agrupados en las columnas que se necesiten. Bien, eso significa que el group by yo lo combino como función de agrupamiento y ahí me va a presentar información mucho más relevante y que me da información ya, digamos, un poco más estadística que yo pueda tomar decisiones, ¿sí? Veamos cómo se hace esto. Bien. Cuando utilizo el group by, o mejor dicho, cuando quiero hacer utilizar funciones de agrupamiento, pero con las funciones de agrupamiento les agrego un campo o alguna columna de mi tabla, yo estoy forzado a agrupar esos datos por ese mismo campo, ¿sí? O sea, si yo quiero
usar el count para mis empleados, yo hace un momento lo hice y me dio que tenía 9 empleados. Pero si yo tengo de diferentes nacionalidades y quiero saber cuántos empleados son de cada nacionalidad, o sea, quiero saber cuántos de Panamá, cuántos de Colombia, cuántos de Venezuela, cuántos de Estados Unidos, cuánto por cada país, no cuántos en total. Ya en total digamos que sé que son 10 o 9, pero quiero saber cuántos de cada país. Entonces ya tendría que colocar el campo nacionalidad, así como hice en este ejemplo, separado por coma y luego lo ubico la función de agrupamiento con porque quiero contar. Cuando utilizo un campo al lado de una función de agrupamiento, uno o varios campos, yo estoy forzado a agregar mi instrucción o mi cláusula group by porque necesito agrupar los datos por ese campo que coloqué aquí. Entonces yo tendría que bajar este campo y ponerlo al lado del group by, ¿sí? Entonces coloco group by nacionalidad, ¿sí? Si coloco nacionalidad arriba en el select y utilizo la función de agrupamiento, estoy obligado a poner group by y el campo abajo. Bien, cuando hago eso, entonces mi resultado ya no va a ser un número como lo vimos en los ejemplos anteriores, sino que va a ser una tabla o un pequeño cuadro de resultados, ¿sí? Que vamos a ver que nos presenta a continuación. Fíjense, entonces ya no sería un valor. Si yo hacía un count de empleados, me generaba 10. Pero ahora hice un select nacionalidad y luego le puso el count. Entonces ahora me dice, bueno, de Panamá tienes 8 empleados y de Colombia tienes 2 empleados. Si hubiera tenido otras nacionalidades, Venezuela, Estados Unidos, Honduras, Salvador, entonces me la presenta y me cuenta cuántos de cada uno están, ¿sí? Lo que está haciendo entonces esa función de agrupamiento es utilizar el campo que nosotros indicamos y él dice, ok, déjame agrupar aquí, te voy a agrupar la de Panamá, entonces la va encerrando, digamos que la va encerrando, eso es lo que hace lógicamente, ¿no? Las encierra y dice, ahora te las cuento. Y empieza a contar aquí, 3, 3 y 2, 8. Y después, bueno, inmediatamente le va haciendo entonces lo mismo con las otras nacionalidades y la va colocando y dice, aquí hay una, aquí son 2. Ya. Entonces, la columna que ustedes utilizaron para colocarla aquí en su select es la que utiliza para hacer el conteo. Y después nos da el resultado. Panamá 8, Colombia 2. Bien, vamos a un segundo ejemplo. Ya no usando con, sino usando zoom, ¿sí? Pero la regla que le acabo de decir del Group by aplica igual. En este caso, se están buscando los salarios por departamento. O sea, quiero ver cuánto tengo que pagarle a cada departamento. Entonces, ya sé que el zoom me ayuda a hacer ese conteo, pero le voy a agregar el campo departamento aquí. Bien. Y después el zoom por el salario. Zoom, entre paréntesis, salario. Cuando hace eso, entonces yo estoy obligado, como les dije, a agregar el group by y colocarle el campo que coloqué arriba. Trasladarlo de allá, del select, y lo traigo hacia acá. Group by departamento. ¿Sí? Eso me va a dar entonces el resultado que estoy buscando. ¿Sí? En este caso, el resultado sería contabilidad 2000, informática 1000, producción 3945 y cobros 3010. Fíjense que ya estos resultados que estamos viendo, aunque la tabla es pequeña, a simple vista a nosotros iba a ser difícil llegar a este resultado. ¿Sí? Por lo menos yo puedo saberlo de contabilidad. Agarro este y lo sumo. Ok, mira, 1200 y 800, 2000. Ok, listo. Esta la saco rápido. Pero si quiero sumar la de producción, tengo a este, a este, a este y a este. ¿Sí? Entonces tengo que sumar estos y este y este. Y ya no es tan sencillo. O sea, ya tengo que buscar una calculadora y sumar. Bueno, el gestor de base de datos lo hace. Busca, agrupa por departamento y después de agrupado, entonces hace la operación que le está indicando. Si se dan cuenta, yo estoy
utilizando departamentos para agrupar, ¿sí? Utilizando departamentos para hacer la agrupación, pero en realidad para sumar, está sumando salarios, ¿sí? Porque eso es lo que le estoy diciendo. Se lo indiqué aquí. Utiliza departamentos para agrupar y los agrupé aquí. Y cuando tenga eso, entonces súmame los salarios, ¿sí? Entonces, esa es la sintaxis para hacer esta operación en SQL Server o en SQL, mejor dicho, cuando quieren hacer entonces ese tipo de sumatorias o de operaciones con su base de datos. Entonces, esto, digamos, es algo ya mucho más utilizado, que te pueden llamar y te dicen, hey, dame los salarios de la empresa por departamento. Este es el CL que van a usar, ¿sí? Este es el CL que van a usar. Ahora, viene el mismo gerente de recursos humanos y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuál es el mayor salario que yo pago por departamento. O sea, el salario más alto por departamento. ¿Cuánto es lo que pago máximo en contabilidad? ¿Cuánto es lo que pago máximo en producción? ¿Cuánto es lo que pago máximo en cobros? ¿Sí? Entonces, digamos que es una instrucción muy parecida, select departamento, solamente que le voy a cambiar la función. La función ahora va a ser max. Max, entre paréntesis, salario, from empleados, group by departamento. ¿Sí? Entonces, eso me va a otro resultado, ¿sí? Me va a la misma lista porque como es la misma agrupación, solamente tienen esa agrupación, esa contabilidad, informática, producción, cobros, es la agrupación de departamentos. Lo que cambia es el resultado de la función, porque ahora va a ser max. Dice que en contabilidad, al que más le pago 1.200. En informática, al que más le pago 1.000. En producción, al que más le pago 1.200. Y en cobros, el que más gana es el que gana 1.400. Bien, entonces, esto así se utiliza mucho más la función de agrupamiento. No como lo vimos en los ejemplos anteriores que iban solos, se suele usar siempre con campos al lado. Cuando se usan con campos al lado, entonces cambia todo porque me da un cuadro de información que utilizo entonces para tomar decisiones, ¿sí? Así, de esta manera es que se utilizan las funciones de agrupamiento. Bien, vamos a el MySQL para hacer un par de pruebas con esto. Fíjense acá, mantuve los resultados que vimos y fíjense que cuando hacía la función de agrupamiento, que aquí lo estaba colocando a cada una, mi resultado era un número, un valor. ¿Sí? Con el max también era un valor. O sea, el resultado era una sola columna de resultado con un solo valor. ¿Sí? Eso es lo diferente cuando uno entonces utiliza campos. Cuando utilizas campos y lo agrupa, ya mi resultado entonces es un cuadro de resultado, un cuadro de información. Voy a abrir uno nuevo, una pestaña aquí de consultas. Y voy entonces vamos a verificar de nuevo la tabla, que todavía no me la sé. Empleados. Vamos a agrupar por nacionalidad. Digamos que es uno de los que hicimos. Vamos a ver cuál es el conteo de empleados por nacionalidad. ¿Sí? Entonces voy a ubicar el campo nacionalidad, coma, count. Como le dije, el count por lo regular se utiliza con asterisco. Pero ya cuando yo utilizo una función de agrupamiento, pero ya no es sola, sino que va acompañada de un campo, entonces la regla me indica que tengo que agregarle un group by, para agrupar por ese mismo campo los datos. Si no lo agrupo por ese mismo campo, el resultado es incorrecto. Lo que me va a dar, si yo no hago el group by, es un resultado erróneo. Bien, veamos entonces cuál debe ser el resultado acá. Bien, ahí está. Entonces dice, de Panamá hay 6, de Venezuela hay 1 y de Colombia hay 2. ¿Sí? Ese es el conteo de los
empleados de mi tabla de empleados. Bien, ese es el conteo. Ahora, quiero saber cuáles son los salarios por nacionalidad que yo tengo en mi tabla, ¿no? También, o en mi empresa. Entonces aquí voy a colocar igual nacionalidad, coma, la función de agrupamiento sum, salario. Como la regla lo dice, tengo que agruparlo por el mismo campo, nacionalidad. Group by. Bien, entonces igual, los resultados de la cantidad de nacionalidades es la misma, Panamá, Venezuela, Colombia, y cambia mi resultado porque es una sumatoria de salarios. 6.800 a panameños, 1.500 a Venezuela y 2.700 a Colombia. Bien, hay otro campo por departamento. Yo pudiera, hay una combinación, yo puedo hacer combinaciones de funciones de agrupamiento en la misma consulta. Digamos que quiero ver por departamento, ¿sí? Y quiero hacer el conteo, cuántos empleados tengo por departamento, pero también quiero saber cuánto es el salario por departamento. Entonces yo puedo colocarlos los dos. Fíjense aquí. 1 y 2 funciones de agrupamiento. Puedo utilizar todas las funciones de agrupamiento que quiera, ¿sí? Siempre y cuando ellas van a estar como parte del mismo grupo de datos, ¿verdad? Ok, aquí from empleados. Y tengo que agregar el group by. Group by code empleado. O code depth, disculpa. Que es el que tengo acá. Siempre va en el mismo campo que tengo acá. Bien, entonces aquí tengo que del departamento 1 tengo a 2 empleados y el salario de esos 2 empleados suma 2.000. Del departamento 2 tengo 4 empleados que la sumatoria de sus salarios son 5.950. Y del departamento 3 tengo a 3 empleados y su salario suma 3.050. Bien, entonces me puedo aplicar varias funciones de agrupamiento aquí. Usé el count y el sum sin ningún problema. Siempre y cuando ellos van a aplicar para el mismo group by, ¿sí? Que debería ser copdepto porque ese es el campo que está acompañando mi función. ¿Sí? Ese es el campo que está acompañando mi función. Bien, también puedo colocar varios campos con mis funciones de agrupamiento. O sea, no hay restricción en eso. Si yo quiero agrupar por nacionalidad y por departamento, o departamento y nacionalidad, yo puedo agregar aquí el otro campo de nacionalidad, sin problema. Lo que sí tengo que tomar en cuenta es que si coloqué 2 campos al lado de mi función de agrupamiento, esos mismos 2 campos tienen que ir abajo en el grupal. No puedo colocar solo uno, porque sería un error. Entonces acá abajo pongo nacionalidad. Ya, tengo los 2 campos que puse en el select, los 2 campos los puse en el group by. Ahora sí, me va a dar el resultado que quiero. ¿Sí? Panamá, tengo entonces del departamento 1, esto debería ordenarlo acá. Ajá. Departamento 1 tengo a panameños y a colombianos y esos son respectivos salarios. Tengo a 1 y 1. Del departamento 2 tengo a 3 empleados, 2 de Panamá, 1 de Venezuela y estos son los salarios. Y del departamento 3 tengo solamente a panameños trabajando allí, son 3. Bien, me pregunta Oriel que si en vez del código de departamento yo le quiero colocar el nombre de departamento. Para eso tendría entonces que hacer una unión con la tabla de departamentos para que me dé el nombre. ¿Sí? Eso lo vamos a explicar la próxima semana porque no quiero como que
abrumarlos con tanta info, ¿sí? Ya, Oriana me pregunta por qué no coloco el nombre de departamento. Lo que pasa es que el nombre de departamento está en otra tabla, ¿sí? El nombre de departamento va a estar en una tabla que se llama departamento, si no me equivoco. Sí, aquí está, COPDEPTO y el nombre, ¿sí? Entonces, si quiero mostrar el nombre de los departamentos en esta consulta, yo tendría que adicionar departamentos acá arriba, separados por coma, departamentos, ¿sí? Fíjense aquí, así. Pero tendría que unir las tablas con una instrucción en el Word, ¿sí? Por ahora, no quisiera abrumarlos con eso. Eso lo quiero explicar la próxima semana, ¿sí? Pero así es que se hace y la próxima semana lo explico, Oriel, para que estemos clarito ahí. Bien. Por ahora, lo que quisiera es la función de agrupamiento. Bien, ¿alguna pregunta con la función de agrupamiento? Déjame verificar aquí. ¿Qué otro dato puedo agrupar acá? Departamento, salario, nacionalidad. No, básicamente eso son lo que puedo usar como group by. Bien, no hay consultas con respecto al group by y a la función de agrupamiento utilizando el group by. No, profe. No. Bien, recuerden la regla, por favor, de colocar los campos que van acompañados de la función de agrupamiento, la tienen que poner en un group by. Vamos a hacer, bueno, solamente aquí, en esta. Puede ser que en esta nos salga bien. Voy a colocar los salarios, digo, la sumatoria de salarios por empleado, digo, por nacionalidad, ¿sí? Fíjense que este es el dato que me debe dar. En realidad, si me llama el de recursos humanos y me dice, envíame por favor el total de salarios por nacionalidad, yo le tendría que enviar esta información, ¿sí? ¿Sí? De Panamá 6.800, de Venezuela 1.500, de Colombia 2.700. Bien, pero si por alguna razón a mí se me olvidó colocar el group by o lo pasé por alto y solo hice esta operación, ¿sí? Mi resultado no va a ser correcto, ¿sí? Vamos a ver qué hace. Fíjense que me coloca Panamá 11.000. Entonces, si yo ni siquiera me di cuenta que cometí un error y me piden, hey, envíame los salarios por nacionalidad, yo hago esto, genero, no me da error. Fíjense que eso es lo importante aquí, no me da error. El gestor de base de datos no me dice, hey, te equivocaste, no agrupaste, no me lo dice, ¿ya? Me da una información que si yo estoy, digamos, aéreo o no me di cuenta, yo agarro esto y se lo envío al Departamento de Recursos Humanos y le digo, hey, ya mi query me dice que no hay ningún extranjero trabajando y que el salario son 11.000. Aquí está y te lo envío. Y esa información que ustedes enviaron es incorrecta, ¿sí? No es cierto que solo son todos panameños. Lo que es cierto es que yo hice el query mal, si lo envió así, ¿sí? Entonces, ahí tiene que tener mucho cuidado porque el gestor no le está diciendo que es un error porque no es un error de sintaxis, es un error de lógica en su creación del query, ¿sí? Ustedes deben colocar aquí group by nacionalidad. Y en vez de enviar la información incorrecta, que es esta, enviarían la información correcta, que sería esta, ¿sí? Si hay varios trabajadores de diferentes nacionalidades en la empresa. Panamá, tanto. Venezuela, tanto. Colombia, tanto, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque no genera error, sino que envían información incorrecta, ¿sí? Y ahora porque solamente hice un solo campo, pero cuando hay varios campos me da una información que parece correcta porque tiene varios campos, pero no lo es, ¿sí? Bien, ¿alguien me iba a preguntar algo más? Bien, ahora seguimos con otros ejemplos. Vamos con los siguientes operadores.
Bien, vamos a explicar ahora el operador like. ¿Sí? Hay varias instrucciones que nosotros podemos utilizar dentro del select. Hay muchísimas. Yo voy a entregarles o explicarles, digamos, las que me parecen más importantes. No significa que ya las sabemos todas, ¿sí? Hay muchas más. Bien, pero yo voy a explicarles, digamos, los dos operadores más importantes que suelen utilizarse en las consultas tradicionalmente en la base de datos. Vamos a ver el operador like, ¿sí? El operador like es un operador lógico que se utiliza para determinar o para buscar una cadena específica para ver si coincide con un patrón dentro de un campo tipo bar chart, ¿sí? Se utiliza normalmente la sentencia where para buscar el patrón específico en ese campo o en esa columna, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo quisiera buscar en mi tabla de clientes a todas las personas que comiencen o tengan la letra A dentro de su nombre, yo utilizaría entonces el operador like para hacer esta búsqueda, ¿sí? Vamos al ejemplo número 1. Si yo quiero buscar en mi tabla de clientes las personas que inicien con la letra A en su nombre, entonces yo hago select asterisco from clientes where, el like se utiliza en el where, nombre, que es el campo que quiero hacer la búsqueda, like, y entre apóstrofe coloco A y el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje es un comodín. ¿Qué significa? De que él en realidad va a hacer la búsqueda en esa posición de cualquier, no le interesa lo que está en esa posición, le interesa solo la A, ¿sí? O sea, quiere decir, A, símbolo de porcentaje es, no importa lo que está después de la A, tráeme ese resultado, ¿sí? El porcentaje es un comodín que se utiliza con el operador like. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo directamente en la base de datos con respecto al operador like. Pero aquí en mi resultado sería todos los nombres de los clientes que inicien con A. Se utiliza también mucho con las cédulas. Si yo quisiera buscar todos los empleados que son nacidos en la provincia de Panamá o nacidos en la provincia de Colón, la cédula me puede ayudar a enviar o traer esa información, ¿sí? Lo que haría es que en el where lo ubico cédula, like, coloco entonces el número de la provincia, en este caso 8, guión, y pongo el número de porcentaje que es el comodín. Me va a traer a todos los empleados que hayan nacido en Panamá. Si quiero saber todos los empleados nacidos en Colón, entonces tendrá que poner aquí 3. ¿Sí? Entonces el like me hace esa búsqueda. Vamos a buscar en la base de datos para que podamos ver entonces la funcionalidad que nos da el like. Bien, voy a cambiarme de base de datos. Por aquí tengo una que me da una tabla muy interesante. Que creo que se llama personas. Okay. Bien, esta tabla tiene una gran cantidad de registros. ¿Cómo sé cuántos registros tiene? Bueno, ya sabemos que utilizo el count para saberlo porque ya no es tan fácil contarlos aquí. Vamos a ver cuántos registros tiene. Ok, tiene 7.783 registros. Aquí hay 7.783 personas. Bien. Entonces, gracias al count, ya sé que son más de 7.000 registros. Bien, si yo quisiera saber, conocer a todas las personas de esta lista que se llamen, no sé, Alex, ejemplo. Quiero seleccionar a todas las personas que se llamen Alex. ¿Sí? Yo voy a poner select asterisco from personas. Y en el where voy a poner que en su nombre, que es el campo nombre, aquí lo vemos, este campo, dice que en su nombre tenga
Entonces le pongo like, la palabra Alex. ¿Sí? Ahora, siempre el like se utiliza con un comodín. ¿Sí? El comodín es el porcentaje. Lo que quiere decir es, si encuentra a un Alexis, lo va a traer. Si encuentra a una Alexa, la va a traer. Si encuentra a un Alex Antonio, lo va a traer. ¿Sí? Porque el comodín le dice, ok, puede tener más información, pero no me interesa lo que tenga esa información. Solo me interesa que en sus primeras letras tenga las 4 letras A, L, E, X. ¿Sí? Bien, de los 7,783 registros, vamos a ver cuántas personas se llaman Alex. General query. Y entonces aquí está. No sé cuántas son. Ahora puedo hacer un count con esto, pero sí me da el resultado porque le puse asterisco, ¿verdad? Fíjense, aquí encontró Alex, Alex Ariel, Alex Javier, Alexandra, Alexis, Alex Javier, Alexandra, Alexander. Todos estos, fíjense que van a cumplir. ¿Cuántos cumplen con eso? Bueno, ya saben que solamente sería cuestión de colocar un count aquí. ¿Cuántas personas cumplen con que se llamen Alex o comiencen con Alex? 58. ¿Sí? 58 resultados de este. Ahora, si ustedes quieren acortar y dice, ok, sí, efectivamente me trajo a los Alex, pero si quiero saber solamente el que se llame Alex, así, no Alexandra, no Alexis, entonces lo que pueden hacer es ponerle un espacio, ¿verdad? Le ponen un espacio aquí, ya él no va a buscar solamente las 4 letras, sino va a buscar las 4 letras más un espacio, ¿sí? Vamos a generarlo acá. Ya entonces me trajo solamente a los que en realidad se llaman Alex con otro nombre o Alex solo. ¿Sí? Bien, alguien me está chateando por aquí. Déjenme ver qué me pregunta. Ah, no es acá. Disculpen. Bien, entonces, fíjense que al poner este espacio, ya me cambia los resultados. Ahora solamente me trae a los Alex con espacio. Alex, espacio. Fíjense, ¿lo vieron? Bien. También puedo utilizarlo para no solo el comienzo de un nombre, sino la terminación de un nombre. ¿Sí? O para, digamos, yo quiero todas las personas que en su apellido lleven al final una Z. ¿Sí? Al final. Entonces, como es al final, ya no voy a poner el comodín a la derecha, sino que lo voy a poner a la izquierda. Lo que quiere decir es, búscame en los apellidos el que termine con Z. Y al lado, no importa que tenga, porque le estoy poniendo el comodín. O sea, que inicie como sea, pero que termine con Z. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo acá. Y vamos a ver entonces dentro de las personas quién tiene un apellido que termine con Z. Veamos, ¿qué me dijo? Oh, aquí me está saliendo un error, déjame ver por qué. Vamos a ver, creo que el campo apellido no existe. Vamos a ver. Sí, el campo se llama primer apellido, ¿sí? Por eso es el error. Fíjense aquí. El campo se llama primer apellido, no apellido. ¿Sí? Entonces, eso nunca me va a dar el resultado. Yo tengo que colocar el nombre exactamente igual. Primer guión bajo apellido. Ahora sí, me va a dar entonces el resultado que estaba buscando. Ahí está. Fíjense entonces que en su primer apellido, Reluz, Ramírez, Araúz, Jiménez, Muñoz, Díaz y ahí todos los demás. Terminan con Z. Lo único que tienen ahora mismo en común es que terminan con Z porque eso fue lo que le dije acá. Bien. ¿Cómo puedo utilizar también el like? Como les decía, con el número de cédula o en este caso el campo se llama número de documento en esta tabla. Recuerden que siempre tienen que buscar cómo se llama el campo en la tabla. ¿Sí? Aquí no se llama cédula, en esta tabla se llama número de documento, así que así es que le voy a poner número de documento, like. Yo quiero a todas las personas que nacieron en Chiriquí, entonces le pongo 4, guión, y el comodín.
Bien, aquí entonces me va a decir todas estas personas, fíjense, son nacidas en Chiriquí. Todas estas personas son chiricanas, son muchísimas. ¿Cuántas son? Bueno, hay que usar en común. 340. Son 340 personas nacidas en Chiriquí. Ahora, el operador like, tienen que tener cuidado. Como les dije, se utiliza normalmente con el comodín, que es el símbolo de porcentaje. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí sí me cumple con todo lo que yo pedí. Yo estoy pidiendo a todas las personas que nacieron en Chiriquí y que su cédula comienza con 4 guión. Y efectivamente todos comienzan con 4 guión. Son 300 registros que me cumplieron con eso. Pero si yo por alguna razón le digo, quizás este comodín no es importante y se los quito. Fíjense que aquí les quité el comodín. ¿Sí? Mi respuesta allí, o mi resultado, va a ser ninguno, 0. Porque cuando al like no le pones el comodín, es como si le hubieras puesto documento igual a esto. O sea, el like se convierte en un igual cuando no le colocan el símbolo de porcentaje o el comodín. Se convierte en un igual. Eso quiere decir que está diciendo que tráeme a las personas con número de documento igual 4 guión. Obviamente ninguna cédula ahora mismo tiene 4 guión, así, sola, sin nada. Bien, entonces el like, como les dije, debe utilizar comodín. Si no, no tendría ningún sentido utilizarlo porque se convierte en un igual y pierde el sentido. ¿Sí? Perdería todo el sentido. Lo que yo quiero buscar es tratar de llegar a filtrar información que me apoye en mi búsqueda de datos. Bien, otro ejemplo que se puede hacer con el like. Si yo tengo todas estas personas, son 7,000 personas, necesito saber cuántas de estas personas viven en La Chorrera o tienen su dirección en La Chorrera. Entonces puedo colocar aquí el nombre del campo, dirección, like. Dirección obviamente tiene muchísima información y pongo aquí Chorrera. Chorrera. Bien, ahora, seguramente la dirección no va a comenzar con Chorrera, ni va a terminar con Chorrera, sino que Chorrera va a estar en el medio, en alguna posición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le pongo el comodín al final y el comodín al principio. Lo que quiere decir es, no importa dónde diga Chorrera, si la dirección dice Chorrera, tráemela. Entonces, voy a colocarlo acá. Bien, veo que hay mucha información y no quiero tanto. Solo quiero el nombre, solo quiero el primer apellido. Y quiero la dirección, obviamente para confirmar que efectivamente sea de la Chorrera. Voy a generarlo de nuevo. Ahí está. Fíjense, entonces ahí está. Dice Chorrera, Puerto Camito, Loma del Mastranto, la Arboleda, La Chorrera. Fíjense que entonces ya estas personas sí son de La Chorrera. ¿Sí? Todos tienen en su dirección Chorrera por algún lado. Si no, no saldré aquí. Y eso fue gracias al like, al operador like. Si yo no tuviera like, sería muy difícil tratar de conseguir esa información. ¿Sí? El like es un punto importante cuando tienen información, mucho más como dirección, mucho más como también se utiliza con los correos. O sea, se utiliza mucho con esto, con estos datos partial que tienen mucha información y quiero buscar solo un fragmento de la información. ¿Sí? Aquí por lo menos puedo saber y puedo segregar a mi cliente diciendo, a ver, quiero cuántos son de Chorrera y lo sumo, cuántos son de Arraiján y lo sumo, y con el like me ayudaría, ¿sí? Porque puede ser que ese dato no lo estaba pidiendo en mi información, pero sí le estoy pidiendo que me den su dirección. Y dentro de su dirección seguramente va a estar el lugar de donde son. Por lo menos aquí de Arraiján, me vienen un montón más. ¿Sí? Bien, preguntas con el operador like.
Preguntas, estimados, con el operador like. ¿Alguien? ¿Tengo por acá? No, no hay preguntas. Bien. Vamos entonces con el siguiente operador. Bien, el siguiente operador que quisiera que ustedes conocieran es el operador between. Between en inglés, en español significaría entre, ¿sí? Entre, o sea que en realidad él busca valores, un rango de valores y ustedes le van a colocar entonces la información de ese rango, ¿sí? Es un operador que se utiliza también en la cláusula where y dice que selecciona valores entre un rango de datos. Vamos a ver cómo se utiliza. Si quiero conocer las ventas que se hayan realizado en un mes en especial, el between me ayudaría a hacerlo de una manera más rápida. Yo puedo colocar select asterisco from ventas y en el where, fíjense entonces, utilizo la fecha, el campo fecha y le coloco between. El between, digamos que lleva dos parámetros. Digamos, al lado del between lleva el primer rango, es decir, bueno, desde esta fecha y con el operador lógico AND, le colocas en el medio y colocas el otro dato final. Entonces, él va a decir, tráeme ventas entre esta fecha y esta fecha. O sea que en realidad lo hace como si fuera un rango. Genera un rango de datos que ustedes lo colocan el inicio y el fin. Y él entonces él va a traer la información de ventas que se hayan realizado en esa fecha. ¿Sí? Por lo menos aquí le está diciendo, tráeme las fechas que se hicieron entre el 1 de agosto del 2020 y el 31 de agosto de 2020, o sea, un mes. El between entonces me permite colocar el rango inicial y el rango final, para así hacer, buscar dentro de ese rango las ventas que se realizaron. Se utiliza mucho con las fechas y se utiliza también con los valores numéricos. Vamos a ver acá el otro ejemplo. Select asterisco from empleados, where edad. Entonces, si quiero saber, dame los empleados que tengan entre 18 y 30 años, entonces uso el between y coloco el primer valor, digo, entre 18 y 30 años. Entonces, hace un rango y va a buscar la edad que esté en ese rango. La edad que esté en ese rango. Entre 18 y 30 y me va a traer solo esos empleados. Bien, entonces el between se utiliza para buscar información en un rango de datos, un rango de información, en un mes, un año, un trimestre, entre 10 años, 20 años, ustedes definen, ustedes lo determinan los rangos, o sea, los rangos los ponen ustedes. Bien, vamos a ver un ejemplo con el between. Bien, vamos a ver si con esta misma tabla de personas, que tiene muchísima información, puede hacer rangos. Bueno, quizá con esta no. Vamos a volver a empleados. Para hacer un ejemplo muy simple. Bien, aquí empleado tengo salarios. Entonces yo puedo decir, tráeme la información de los empleados que ganen entre 1,000 y 1,250 dólares. Entre 1,000 y 1,250 dólares, ese rango en específico. Entonces, ¿qué campo me ayudaría a hacer esa búsqueda? Salario. Le pongo entonces between. Así se escribe between. Ahí entonces, rango inicial, ok, entre 1,000, operador lógico, and, y rango final. Tráeme a las personas o empleados con un salario entre 1,000 y 1,250.
Aquí está entonces la lista. ¿Sí? Hay 4 empleados que ganan 1,100, 1,000, 1,100 y 1,250. Fíjense aquí algo importante que quería acotar. Los rangos que ustedes colocan, el 1,000 y el 1,250 están incluidos. Eso quiere decir que el que gane 1,000 lo va a traer y el que gane 1,250 lo va a traer. O sea que además de que hace un rango, incluye esos valores. ¿Sí? ¿Sí? Incluye esos valores. Fíjense que aquí hay alguien que gana 1,000, lo trajo, y aquí hay alguien que gana 1,250, lo trajo. ¿Ya? Ya si gana 1,251, ya no lo trae. Si gana 999, no lo trae. ¿Sí? Pero lo importante es indicar que el between incluye los valores que ustedes le colocan en el límite, los incluye. ¿Sí? No es que va a traer arriba de 1,000, 1,001, no, desde 1,000. ¿Sí? Desde 1,000. Bien, otro ejemplo con empleados, aquí mismo lo puedo hacer. Vamos a hacer un copia aquí. Y puedo saber entonces a los empleados, perdón, los empleados que disculpen que aquí creo que hice un copy mal. Ok, ahí. Que su fecha de nacimiento sea en los 80, ¿sí? Que nacieron en los 80. Entonces yo pongo fecha NAT. Personas que, de mis empleados que nacieron en los 80. Entonces le pongo el between. Y digo, bueno, tráeme la persona que nació entre 1980. Ese sería el rango inicial. Operador lógico AND. Y 1989. 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, estas personas que estén aquí son personas que nacieron en los años 80. Ahí está. Entonces, tengo 3 empleados que nacieron en los años 80. ¿Sí? Josefina, Carmen y Vanessa. 80, 84 y 89. ¿Sí? Si quiero aumentar esto y quiero saber todos los que nacieron entre el 80 y el 99, entonces ya me va a traer más porque obviamente amplié el rango. Y ahora me trae a todos los que nacieron entre 1980 y 1999. O de 1990 al 99, también lo puedo cambiar. Y ya me va a traer entonces las personas que nacieron en los 90. Entonces, el between, como se dieron cuenta, se utiliza mucho con lo que son valores, que yo quiero traer entonces un rango de valores, o fechas para traer un rango de fechas, de personas que nacieron en esta fecha o esta fecha. Bien. De hecho, otro ejemplo. Vamos a ver. Voy a generar aquí una nueva. Y voy a verificar si tengo una tabla que se llama ventas. Sí, aquí tengo una tabla que se llama ventas. Voy a agrandarlo un poco para que la vean. Tengo monto total. Entonces, si yo quiero conocer las ventas que fueron en una fecha específica, que quiero conocer las ventas de noviembre, entonces yo coloco aquí fecha, between, noviembre del año pasado. Ajá, aquí. Fecha inicial, and fecha final sería al 30 de ese mismo año. Entonces ya me traería las ventas de ese mismo año. Y si lo que quieren es, dime cuánto es la sumatoria de mis ventas de noviembre, entonces hago aquí un sum, monto total. Ya, obviamente todo lo que nosotros hemos estado viendo se puede ir combinando, o sea, no hay ninguna que o se utiliza una o se utiliza la otra. Ustedes pueden combinar los operadores que hemos estado utilizando como el like, como el between, junto con los funciones de agrupamiento. Aquí esto me va a dar el monto vendido, porque estamos en ventas, en noviembre del año pasado.
en esta empresa. Y me va a decir, bueno, el monto vendido son 7.847 en noviembre del año pasado. Porque le estoy colocando un periodo específico y la sumatoria de esos montos vendidos en específico. Bien, preguntas con el operador between. Bien, si no hay preguntas, ese sería el último tema que vamos a ver hasta hoy. No, los operadores between y el operador like, quería explicárselos, además de las funciones de agrupamiento. Entonces, hoy vimos funciones de agrupamiento, que recuerden que se pueden utilizar solas o con campos. Si la utilizan con campos, deben adicionar el group by con los campos que le están agregando a la función de agrupamiento. Y estamos viendo entonces los operadores between y like. Bien, de aquí entonces lo que vamos a hacer es a revisar las actividades que ustedes tienen ahora, que primeramente les voy a recordar. Creo que lo más importante que les tengo que recordar es que está abierto ya aquí el examen parcial. Yo ayer les envié un mensaje para que recordaran que desde ayer a las 6 de la tarde hasta hoy a las 11:59 de medianoche, es el plazo para hacer el examen parcial. O sea que en este momento está abierto el examen parcial para que ustedes lo hagan. Deben de entrar en este periodo, bueno, ya les queda desde las 12 hasta les quedan 12 horas, de las 12 hasta las 12 de medianoche, digamos, 11:59, para entrar a este examen y contestarlo, ¿sí? Este examen tiene 20% de su nota final, así que es un examen importante. Espero que se hayan preparado viendo los PDF, haciendo las prácticas y contesten aquí entonces este examen, que hasta ahora fíjense que aquí veo que hay 4 personas que lo hicieron. Faltan más, faltan varias más. Recuerden, entonces tienen hasta las 11:59 para hacerlo. Ahora, no esperen hasta las 11 para hacerlo, porque si alguien comienza a las 11, el tiempo que le va a dar el examen son 90 minutos, pero como vence a las 11:59, a las 11:59 se le va a cerrar. Así que el que lo va a hacer más tarde debería comenzar a las 10:30. ¿Sí? Si comienzan a las 10:30, tienen los 90 minutos para terminar su examen. Si comienzan a las 11, van a tener que hacerlo acelerado y contestar más rápido, porque si no, se le puede cerrar a las 12. Bien, entonces, los que no hayan entrado a hacerlo, una vez terminemos, que vamos a terminar más temprano que normalmente, inicien a hacer su examen, por favor, para que no se les olvide. Son 20% de su nota final y quizás es la actividad que más puntos tiene de la que hemos hecho hasta el momento. Así que les recuerdo, su examen parcial está habilitado hasta medianoche de hoy. Bien, esa sería entonces la actividad que ya la había anunciado la semana pasada. Esta semana tenemos el quiz número 3. ¿Sí? El quiz número 3 lo habilito una vez terminemos ahora mismo la clase. Y obviamente trata de lo que vimos hoy, que son las funciones de agrupamiento, ¿verdad? Entran a Socrative, a su clase, como ya lo han hecho un par de ocasiones, contestan las preguntas y tiene un porcentaje de 10% de su nota final. Recuerden contestar prueba concluida para poder que yo les entregue de vuelta su examen. Ya el quiz número 1, a la mayoría de ustedes se los califiqué y ya les envié su examen para que puedan corregir a los que tuvieron alguna respuesta incorrecta. Bien, ese es entonces el quiz número 3. Ese quiz número 3 va a tener su fecha de terminación el día miércoles, ¿sí? Así que tienen de aquí al miércoles para hacerlo. Viene entonces con lo que explicamos el día de hoy. Bien, hoy también vamos a iniciar o vamos a asignar lo que es el proyecto final, ¿sí? El proyecto final es grupal, ¿sí? Si ya ustedes tienen los grupos que hicieron en los primeros 2 talleres, perfecto. Pueden utilizar ese mismo grupo o pueden armar uno nuevo, no importa. Yo preferiría que lo hicieran en grupo. Hay gente que le gusta hacerlo individual y
por cuestión de comunicación o lo que sea, yo preferiría que lo hicieran en grupo para poder distribuir la carga de trabajo, ¿sí? A una persona quizás la carga de trabajo sea bastante y puede llegar a complicarse un poco. Bien, proyecto final. Lo voy a leer y cualquier pregunta entonces me hacen. Se requiere diseñar una base de datos relacional que almacene la información relativa a los productos que vende una pequeña tienda de calzados playeros. Se necesita llevar un registro de los clientes de la tienda y los pedidos que en ella se generan. Los datos que se solicitan a los clientes son su nombre, su apellido, su cédula, su edad, su teléfono, su dirección y su correo electrónico. La tienda no tiene mucha variedad de productos, pero sí necesita tener un control de los pedidos que hace cada cliente. Actualmente la tienda lleva un registro en Excel. Afortunadamente, nos proporcionarán la información sobre los clientes, los productos y los pedidos del último mes para apoyar el ingreso de los registros en nuestra base de datos. Bien, entonces aquí se van a definir o se están definiendo alguna información. Quiero ser claro acá. Esto no significa que estas son las tablas que ustedes van a hacer, ¿sí? No significa que son las tablas. Estos son los cuadros de información que el dueño de la empresa tiene actualmente en Excel. Pero nosotros no vamos a llevarlo igual a la base de datos. Ustedes tienen que hacer el proceso de diagrama de entidad-relación extendido para verificar cómo van a hacer la distribución de las tablas. Tiene un cuadro de clientes, tiene un cuadro de producto y tiene un cuadro de pedidos, ¿sí? Pero esos cuadros, como les dije, no necesariamente van a ser iguales al momento de crear su base de datos. Aquí los pongo. Recuerde que estos cuadros son datos que nos proporciona la tienda. No necesariamente es la estructura de las tablas que se va a crear. Porque la estructura de tablas que se va a crear va a nacer de su diagrama de entidad-relación extendido que ustedes van a hacer, ¿sí? Bien, instrucciones de la actividad. Cree un diagrama de entidad-relación extendido, que ya lo habíamos visto. La 2, cree las tablas generadas luego de realizar el diagrama de entidad-relación. Las tablas van a salir del diagrama, ¿sí? 3, inserte los registros en las tablas utilizando los datos proporcionados en los cuadros de datos, que son los que están arriba. 4, crear las siguientes consultas a la base de datos. Y aquí entonces nos da una serie de consultas que se deben crear en la base de datos. Consultas como visualiza el nombre, apellido y teléfono de todos los clientes. Consulta donde se presentan los productos que tengan un precio mayor a $30. ¿Sí? Entonces, todo lo que son consultas aquí pueden ser select. Hay algunos updates, por lo menos aquí, ya le estoy diciendo desde ahora, acá nos mandan a cambiar un correo electrónico. Dice una instrucción para que actualice el correo electrónico de este señor, que se llama Jorge Galván, y su nuevo correo es este. Eso entonces es una instrucción update que ustedes ya deben saber hacer. Coloque la sentencia para eliminar registro de pedidos realizados el 25 de febrero del 2021. ¿Sí? Entonces, eliminar registros. Ya también saben la sentencia. Y dice, coloque la sentencia SQL para visualizar la cantidad de productos por marca, agrupados por marca. Ya entonces hay que usar lo que aprendimos hoy de agrupación y específicamente por marca. La última sentencia dice, coloca la sentencia para visualizar la sumatoria total de los montos de pedidos por fecha, agrupados por fecha. Entonces hay otra agrupación más. Estos dos son de lo que explicamos hoy. Bien, entregables del proyecto. Se debe subir a la plataforma un trabajo por equipo o por grupo en un documento Word. Llevará página de presentación. Ojo, la página de presentación tiene puntuación, 5 puntos. El enunciado del proyecto. ¿Qué es el enunciado del proyecto? Esto que está aquí arriba. ¿Sí? Esto es el enunciado del proyecto. Ustedes van y lo copian igual y dicen, bueno, la problemática es esta y se necesita hacer esto y listo. Ese es el enunciado. Diagrama entidad-relación tiene 20 puntos. Tienen que hacer el diagrama entidad-relación del proyecto y tienen que colocarlo acá.
Sentencia SQL sobre el create table, o sea, deben crear las tablas según su diagrama de entidad-relación. Bien. Insert into, el insert into con los datos que se pasan acá, ustedes tienen de pasarlo a sus nuevas estructuras. Recuerden que esto no quiere decir que las estructuras sean iguales al cuadro. Bien. Este cuadro de clientes, por ahora les adelanto, sí es muy parecido a la tabla que van a crear. La tabla de productos es muy parecida a lo que van a crear, pero la tabla de pedidos, cuando ustedes hagan el diagrama de entidad-relación, se van a dar cuenta de que entre pedidos y producto debería haber una relación de muchos a muchos, y aquí había que crear entonces una tabla intermedia, por lo cual pedidos, este cuadro de pedidos que está aquí, se va a tener que separar en dos. Los datos se van a tener que separar. Algunos van para la tabla intermedia y otros van para la tabla de pedidos. ¿Sí? Entonces, este cuadro de datos en especial tendrían que ver cómo hacen para distribuir algunos en la tabla intermedia y algunos en la tabla de pedidos que van a generar luego de hacer el diagrama de entidad-relación y luego de crear las tablas. Ahí está la dificultad del proyecto, en esta tabla de pedidos. Estoy seguro que ustedes analizarán y se ingeniarán para hacerlo de manera correcta. Cualquier pregunta me pueden hacer también. Bien, eso entonces, insertar los datos vale 15 puntos. Y las sentencias SQL que le estoy dando allí son 40 puntos, porque son 8, estas 8, cada una valen 5 puntos, y entonces serán 40 puntos las instrucciones. O sea que en estas instrucciones ustedes tienen puntos relativamente fáciles porque estas instrucciones son muy sencillas. Las dos páginas de presentación, el enunciado es casi puntos regalados, solamente tienen que seguir el enunciado y ponerlo allí. Y su trabajo durísimo va a estar acá. ¿Sí? Van a seguir los pasos para crear el diagrama de entidad-relación, hacer la sentencia create table y hacer el insert into. Ese proyecto entonces me lo entregan en un documento Word con todas estas instrucciones colocadas. No imágenes, no me manden imágenes, envíenme. El único que sí debe ser la imagen debe ser el diagrama de entidad-relación, obviamente, porque van a hacerlo en algún lugar, van a hacerlo en un Word, lo que sea, y me mandan la imagen del diagrama. Lo demás deben ser las instrucciones. Los create table lo copian de su MySQL y lo pegan acá. Los insert into lo copian en SQL y lo pegan acá. Y ahí entonces todo me lo van a poner en orden. Bien, consulta sobre su proyecto final. Pregunten ahora, porfa. Profe, Sí, entonces el Word, la única imagen que se debe poner es de el diagrama de identidad. sí, sí. Todo Sí, lo, digo, todo, si puede esa imagen, porque también si lo quieren hacer en Word, también pueden hacer el diagrama en Word y lo hacen ahí. Aunque ya les dije que en Word es un poquito difícil trabajar el diagrama, pero si quieren hacerlo así. Pero lo pueden hacer en otro software donde hagan un diagrama bien bonito, pasan la imagen y lo pegan ahí. ¿Sí? Lo demás, como ah, te dije, no debe ser imagen. Las sentencias create table sentencia. no sean imagen. Insert into no sean imagen. Sean los mismos textos ahí colocados. Las mismas Listo, profe. Ajá. Bien, desde ahora les doy un dato. El diagrama de entidad-relación es muy parecido al que hicimos del caso 1 de su taller 1. O sea, que lo hicimos aquí, todos. ¿Se acuerdan que allá teníamos una tabla de clientes, una tabla de pedidos y una tabla de productos? Y entre estos productos y pedidos, solamente que los productos allá se llamaban artículos. Y se acuerdan que tuvimos que hacer entonces una tabla intermedia. El mismo caso número 1 de su taller 1 o de su tarea 1 que hicieron en el grupo es el mismo diagrama que van a usar acá. Solamente que acá ya tienen definido cuáles son los atributos que tienen que colocarle, cuáles son los atributos, ahí los tienen. Y tienen que ver entonces bien cómo hacen la separación de esa tabla intermedia. Y cuando van a hacer los insert into de los datos de la tabla pedido, en especial de la tabla pedido, que es la que les puede dar problemas,
vean cuáles son los datos que van hacia la tabla de pedidos y cuáles son los datos que irían hacia la tabla intermedia de detalle pedido o pedido prop o pet prop, como ustedes le pongan, y si tienen que hacer alguna sumatoria. Ejemplo, el pedido 121 aquí, en el cuadro de datos que le da la compañía, en la tabla de pedidos no van a poder colocar 2 121. Allá solamente podrá ir un 121 en la tabla de pedidos. Entonces usted tendría que ver allí que el cliente debería ser uno solo porque es el mismo. Ese también iría en la tabla de pedidos. Y la fecha también porque coinciden que la tabla de pedidos va allá, ¿sí? Ya los datos de pedidos, entonces ustedes sumarían estos dos, porque el pedido 121 sería entonces no por 35 y 37, sería por 72 y algo, o 73 y tanto, ¿sí? En la tabla de pedidos tendrían que insertar un solo registro 121. En la tabla de intermedia, aquí sí irían dos registros con 121, porque acá sí se puede repetir, y aquí irían los productos, ¿sí? Cuando hagan el diagrama de relación, quizás entiendan lo que les estoy explicando y van a buscar este video y se van a dar cuenta, este es el dato, o por eso no está saliendo el problema, por lo que explicó el profesor ahí, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad del proyecto, está aquí, cuando van a hacer esa inserción de datos, ¿sí? Esa inserción de datos. Otra info, cuando agreguen la tabla de pedidos, o cuando hagan la tabla de pedidos, no van a colocar aquí nombre de cliente y nombre de producto, ¿ya? En pedidos debería ir el ID cliente, como lo hemos visto, como lo vimos en el diagrama. El diagrama debe ser el mismo del caso 1, como se lo dije. Allí recuerdan que el ID cliente era una llave foránea. ID cliente, no el nombre. Aquí está el nombre, es porque este cuadro de datos lo llevaba un señor en Excel. Ustedes no van a hacerlo igual. Su tabla de pedidos no va a llevar nombre de cliente. Su tabla de pedidos no debe llevar el nombre del producto. Debería llevar el código del producto, ¿sí? Y no en la tabla de pedidos, sino en la tabla de detalle pedidos, ¿sí? Cuando hagan el diagrama se van a dar cuenta que les estoy explicando. Pero si ustedes en su tabla de pedidos, desde ahora se los digo, me ponen nombre del cliente en su tabla de pedidos, nombre del cliente, está incorrecto. Si en su tabla de pedidos ponen nombre de producto, está incorrecto, ¿sí? Cuando lo estén haciendo, se van a dar cuenta por qué. Sigan el diagrama que hicimos en el caso 1 de su taller 1. Es el mismo caso. Bien. Este proyecto está para que ustedes lo entreguen el próximo domingo. Digamos que tienen toda la semana para hacerlo. El otro sábado nosotros nos vamos a ver. Les voy a explicar unos casos nuevos, que era precisamente lo que estaba preguntando Oriel sobre la unión de tablas, cómo hacemos esas consultas. Lo voy a explicar el otro sábado. Y vamos a tener un segmento donde yo les digo quién debe alguna actividad para ver cuánto me la paga. Eso lo vamos a ver el otro sábado. Y también ustedes me van a presentar los avances que llevan del proyecto para yo sacarlos de algunas dudas y verificar cómo van en ese proyecto y si efectivamente lo tendrán para el domingo o si tendremos que ver un par de días más. Pero necesito ver avances. El próximo sábado necesito ver avances de su proyecto. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Bien, listo. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Recuerden que tienen su examen parcial ahora mismo habilitado hasta medianoche. Por favor, recuerden hacerlo hoy a lo que falta hacerlos. Y más, cualquier pregunta, entonces me pueden comunicar por el mensajero o me pueden chatear si lo necesitan. Que tengan buen fin de semana. Entonces nos vemos el próximo sábado. Saludos. Igual, profe, saludos. Chao, chao. No, profe.